Tres. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre el protocolo en el proceso de conservación preventiva de los manuscritos de la cajonería de la biblioteca del autor Emilio Adolfo Westphalen. Bien, en cuanto al protocolo para el proceso de conservación, el objetivo principal es trazar y establecer las acciones o medidas adecuadas para este proceso de conservación preventiva y garantizar así la integridad de los manuscritos de la cajonería de la biblioteca. Uno de los puntos dentro del protocolo es el diagnóstico. Ese diagnóstico es la evaluación preliminar que se realiza a los manuscritos o bienes documentales. Lo que se quiere es conocer el estado de conservación de dichos manuscritos en relación al entorno o al ambiente donde se encuentran almacenados estos bienes para determinar acciones posteriores de tratamiento en los bienes. Este diagnóstico cuenta con un examen o análisis organoléptico, que es la valoración cuantitativa que se realiza en contacto directo con los bienes, basada exclusivamente en una evaluación a través de los sentidos, principalmente del sentido de la vista y tacto. Ayuda a determinar el diagnóstico inicial de las obras, la identificación a priori de los materiales constitutivos, hablamos del tipo de soporte, las tintas, técnicas empleadas para la elaboración de los documentos, además del análisis del estado de conservación y las alteraciones sufridas por estos bienes. Para el diagnóstico también forma parte las fichas de diagnóstico, ya que recogen y responden a los requerimientos de información de cada uno de los tipos de bienes culturales patrimoniales. La información está organizada en tres secciones dentro de las fichas de diagnóstico. Hablamos de áreas, campos e ítems. Las áreas forman un conjunto de campos que proporcionan información sobre la temática que da nombre a dicha sección. Tenemos, por ejemplo, el área de información general del bien. En este campo permite identificar de manera rápida el bien, porque nos detalla nombre, fechas, tipos de bien, entre otras, otra información importante. Además se agregan fotografías. Este campo permite saber cómo es el bien, puesto que se tendrá referencias fotográficas. Y además del registro fotográfico, durante las intervenciones. Otra área importante es la descripción técnica. En este campo conocemos las características y la ubicación de los bienes dentro de determinado espacio. Se conoce dentro de ese campo, por ejemplo, información del formato, peso, la técnica de elaboración o manufactura, entre otro tipo de información. Otra área importante, por ejemplo, es el estado de conservación. En esta área se detallan los deterioros presentes y la ubicación del deterioro en determinados espacios de los bienes. Los campos llegan a ser los datos específicos que aportan información sobre el bien. Estos pueden ser campos cerrados, abiertos o mixtos, dependiendo del tipo de ficha que se maneje, ¿no? Y también de la efectividad de dicha ficha. Los ítems se representan a manera de listado de posibilidades, caja de listas o como casilleros de selección. La información recogida dentro del diagnóstico permitirá elaborar e implementar, monitorear e incluso evaluar medidas específicas de cómo realizar algún tipo de análisis químico o físico. También programas o proyectos prioritarios de conservación para garantizar la preservación de los bienes documentales. Otra sección importante dentro del protocolo es la documentación fotográfica. La documentación fotográfica es la captura fotográfica general y detallada del estado inicial de la obra, pero también de las distintas fases del proceso de intervención y el resultado final una vez terminadas la intervención, sea este tipo de intervención preventivo, curativo o restaurativo. Se toma una considerable cantidad de imágenes bajo distintos tipos de luz, ambiental, ultravioleta, con distinto tipo de orientación, rasante, frontal o macrofotografía, y cada imagen debe ir acompañada de una carta de color o escala gráfica métrica. Este registro será anexado en el informe final del tratamiento realizado.
y ayudará a determinar algún tipo de cambio en el bien. Otro aspecto importante dentro del protocolo son las acciones de conservación preventiva. Cuando hablamos de las acciones de conservación preventiva, hablamos de las principales medidas preventivas que se deben considerar dentro del proceso de conservación. Estas acciones o medidas consideran además características de los materiales, el control del medio ambiente, las condiciones de almacenamiento, el uso, la manipulación y además la preparación ante posibles desastres. Una acción importante dentro de este proceso de conservación preventiva es el tratamiento preventivo de los bienes, que surge a partir de la propuesta de intervención, que a su vez surge del diagnóstico o la evaluación preliminar de los bienes. Otra acción importante es la limpieza periódica de las áreas de almacenamiento de los bienes documentales y la limpieza superficial de dichos bienes. Otro es el control de las condiciones medioambientales para el almacenamiento de los bienes. Hablamos de temperaturas frías, humedad relativa no superior a 60%, dependiendo del tipo de material, o una estandarización de los valores, de los parámetros, de los valores de temperatura y humedad necesarios para el archivo en su conjunto, y también la intensidad de la luz con ciertos rangos o valores. Otra acción es la revisión de las unidades de conservación con el fin de evidenciar algún tipo de alteración que pueda generar mayor deterioro. El uso de unidades de conservación, estos suelen ser de formatos simples, el tamaño y la resistencia adecuada deben formar parte de las características, además de este tipo de unidades, para albergar y preservar el bien. También hablamos del mobiliario, que puede ser un mueble de metal con algún tipo de recubrimiento antioxidante, que sea amplio y esté bien conservado, entre otras acciones necesarias. Bien, hasta aquí esta parte del video. Muchas gracias por compartir con nosotros acerca de los trabajos interdisciplinarios que se realizan en Casa de la Literatura Peruana. Gracias.